Descubrí que mi esposo se iba a reunir con su ex en un concierto, así que compré asientos en la misma sección y llevé a su esposo como sorpresa. ¿Conoces ese momento en el que el universo decide que no ha fastidiado tu vida lo suficiente? Ese en el que pausa sus travesuras cósmicas, respira hondo y declara, ¿sabes qué? Subamos el absurdo hasta el nivel 11. Sí, descubrí que el universo es prácticamente un pariente lejano y ligeramente desquiciado de mi esposo. Más específicamente, fue el momento en que tropecé con el equivalente digital de una prueba irrefutable, una confirmación de entrada para un concierto en el correo electrónico de Mark dirigida no a mí, su legítima esposa, sino a una tal Tiffany Dubois. Tiffany, para aquellos de ustedes que no llevan el marcador en casa, era la ex. La que él juró que era historia antigua. Un error. Una fase por la que pasó en la universidad cuando pensaba que las puntas teñidas eran una buena idea. Aparentemente, algunas fases simplemente tienen una vida útil muy larga, como ese cuestionable pastel de frutas que tu tía trae cada Navidad. Recuerdo mirar la pantalla, no con el torrente de lágrimas esperado o el colapso dramático en el suelo de la cocina que las comedias románticas te harían creer. No, mi reacción inicial fue un parpadeo lento y deliberado, luego otro. Mi cerebro, generalmente una metrópolis bulliciosa de ansiedades y listas de compras, se quedó completamente en silencio. Fue como una caída del servidor, pero en lugar de un mensaje de error, solo vi, Tiffany Dubois, asientos VIP, concierto de los Flaming Dragons el próximo sábado. Los Flaming Dragons, tengan en cuenta, eran nuestra banda. La banda que vimos en nuestra primera cita, la banda cuyas letras él me había cantado borracho en nuestra boda. La ironía era tan espesa que podrías untarla en una tostada. Y odio las tostadas. Mi primer pensamiento coherente después del reinicio inicial del sistema fue, bueno, ¿no es eso simplemente precioso? No, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿O mi vida ha terminado? Sino precioso. Porque, ¿qué más llamas a un hombre que planea una cita romántica con su ex en un concierto que tiene un significado importante para su matrimonio actual? No era solo una infidelidad. Era una pieza de arte escénico, una producción fuera de Broadway, de bajo presupuesto y altamente ofensiva, de cómo ser un completo y absoluto patán. Y yo, aparentemente, era la suplente involuntaria que acababa de ser reemplazada sin un solo ensayo. Me apoyé contra la encimera. El granito frío era un marcado contraste con el ardor lento que comenzaba en mi pecho. No era rabia, no exactamente. Era más como una sensación de indignación cómica, hirviente y altamente concentrada, como ver a un payaso tropezar con sus propios zapatos demasiado grandes. Pero el payaso es tu esposo y los zapatos son su futuro compartido, y definitivamente no se va a levantar. Quiero decir, en serio, los Flaming Dragons. ¿Pensó que no me daría cuenta? ¿Pensó que simplemente asumiría que iba a un rally de camiones monstruo vestido con una camiseta de la banda? La pura audacia, el descarado desprecio por mi existencia era casi admirable en su estupidez. Casi. Me desplacé hacia abajo solo para confirmar. Sí, 2 entradas. Sección 103, fila F, asientos 11 y 12, vista privilegiada. Porque si vas a reavivar una vieja llama, más vale hacerlo con una vista clara del escenario y una acústica excelente. Los imaginé balanceándose al ritmo de Burning Love, tal vez compartiendo una mirada cómplice durante Asis to Asis. La imagen mental era tan absurda, tan cliché, que casi me hizo soltar una carcajada. Casi. Porque debajo de las capas de sarcasmo y la marea creciente de humor negro, había una pequeña e inconveniente chispa de algo más. Algo que se sentía sospechosamente como dolor. Pero no nos detenemos en eso. Lo empaquetamos, le atamos un lazo sarcástico y lo preparamos para el consumo público. Mi esposo Mark entró entonces, silbando alguna melodía desafinada. Él era ajeno, por supuesto, total, gloriosa y exasperantemente ajeno. Probablemente pensaba que era un maestro del espionaje, un James Bond moderno del engaño conyugal. En realidad, era más como el inspector Clouseau, dejando un rastro de migas de pan tan obvio que incluso una ardilla ciega con una conmoción cerebral podría seguirlas. Tiró sus llaves en la encimera, mostrando esa sonrisa encantadora y ligeramente con hoyuelos que una vez, hace mucho tiempo, había derretido mi corazón. Ahora solo parecía un efecto especial mal ejecutado. Hola cariño, gorjeó, tomando una manzana del frutero. Día largo.
¿Pasó algo emocionante? Lo miré. Realmente lo miré. El hombre con el que había compartido cama durante 10 años, con el que construí una vida, con el que discutí sobre lavavajillas, y aquí estaba él planeando una cita secreta con su ex. La pura banalidad de su traición era casi más insultante que el acto en sí. No era un gran romance apasionado. Era un concierto, como la trama de una mala comedia de situación. Oh, ya sabes, dije, mi voz sorprendentemente nivelada. Solo descubrí algunos planes interesantes para el próximo sábado. Parece que alguien va a ver a los Flaming Dragons. Observé su cara. La manzana se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos, generalmente de un azul plácido, se movían de un lado a otro como pájaros atrapados. El color desapareció de su rostro más rápido que la integridad de un político. Oh, sí, tartamudeó, recuperándose con la gracia de una jirafa borracha. Olvidé mencionar algo del trabajo. Entretenimiento para clientes. Ya sabes cómo es. De último minuto. Levanté una ceja. Entretenimiento para clientes con Tiffany Dubois. La manzana cayó, rebotó una vez y rodó debajo del refrigerador. Una metáfora apropiada, pensé. Su mentira cuidadosamente construida, ahora debajo del refrigerador, acumulando conejitos de polvo de engaño. Parecía un ciervo atrapado en los faros, si los faros fueran en realidad un tren de carga etiquetado, tu esposa lo sabe todo. ¿Tiffany? ¿Quién es Tiffany? Intentó. Un patético intento de manipulación psicológica que habría hecho que un niño pequeño pusiera los ojos en blanco. Simplemente sonreí. Una sonrisa lenta, dulce y absolutamente aterradora. Oh, ya sabes, la Tiffany, la que aparentemente estará sentada en la sección 103, fila F, asiento 12, el próximo sábado por la noche, mientras tú estás en el asiento 11. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire como un gas nocivo. Curioso, pensé que nuestros asientos solían estar en la sección 102. Supongo que conseguiste un ascenso, ¿eh? Se quedó allí, con la boca abierta, pareciendo menos un esposo y más una figura de cera mal renderizada de un esposo. El silencio se extendió, espeso e incómodo, puntuado solo por el zumbido distante del refrigerador. Era el sonido de un matrimonio implosionando, no con una explosión, sino con el gemido de un hombre atrapado con las manos en la masa con entradas para un concierto. Y en ese momento, mientras observaba sus patéticos intentos de conjurar una mentira creíble, un pensamiento se solidificó en mi mente. Un pensamiento verdaderamente magnífico y absolutamente desquiciado. Si él quería ir al concierto de los Flaming Dragons con una ex, entonces por supuesto, lo haría. Pero no sería el único en traer un acompañante inesperado. Porque aparentemente yo no era solo invisible, también era lo suficientemente transparente para que él viera a través de mí y directamente a los brazos de su pasado. Bueno, querido, la transparencia funciona en ambos sentidos. Y a veces viene con un invitado sorpresa. El impacto inicial había desaparecido, reemplazado por una claridad fría y calculadora. Mark, mi querido, dulce y absolutamente despistado esposo, había logrado convertir nuestro matrimonio de 10 años en el remate de un chiste. Y yo, siendo la esposa benévola y sufrida, sentí que era mi deber cívico asegurarme de que el chiste aterrizara con fuerza. Intentó manipularme, hacerme dudar de mis propios ojos, de mi propia inteligencia. ¿Quién es Tiffany?, había preguntado, como si ella fuera una criatura mítica, un unicornio de la infidelidad. Mi monólogo interno, sin embargo, ya estaba redactando el elogio para su estatus social. Aquí yace la reputación de Mark, murió de estupidez aguda, complicada por infidelidad crónica, enterrada bajo una montaña de entradas de concierto. Los días previos al concierto se convirtieron en una clase magistral de arte escénico pasivo-agresivo. Mark caminaba sobre cáscaras de huevo, tartamudeando disculpas que sonaban menos a remordimiento y más a una negociación de rehenes mal ensayada. Es solo una cosa de trabajo, Sara. Una vieja amiga de la universidad. Networking, ya sabes. Oh, yo sabía. Sabía que networking en su diccionario significaba reavivar viejas llamas bajo la apariencia de desarrollo profesional. Simplemente asentía, ofrecía una sonrisa tensa y enigmática, y luego tarareaba una canción de los Flaming Dragons desafinada mientras lavaba los platos. Él se estremecía.
Era glorioso. Mientras tanto, mi mente era una colmena de actividad, zumbando con posibilidades. El primer paso, naturalmente, fue asegurar mis propias entradas. No cualquier entrada, claro está. Entradas en la sección 103, fila F, tan cerca de los asientos 11 y 12 como fuera humanamente posible. Quería un asiento en primera fila para la implosión, una vista privilegiada de los fuegos artificiales kármicos. Tomó algo de esfuerzo, un poco de actualización creativa del sitio web del vendedor de entradas, y tal vez un uso ligeramente poco ético de un bot, pero lo logré. Asientos 9 y 10. Perfecto. A solo 2 asientos de distancia. Lo suficientemente cerca para escuchar los susurros, para ver los cambios sutiles en su lenguaje corporal, para presenciar el momento preciso en que sus rostros registraran horror puro y absoluto. Pero las entradas eran solo la mitad de la ecuación. El verdadero genio, la verdadera pieza de resistencia, residía en el acompañante. Mark llevaba a su ex. ¿Cuál era la contramedida lógica y más exquisitamente dolorosa? Traer al esposo actual de ella. Porque si me iban a tomar por tonta, entonces por supuesto, expandamos la audiencia. Y yo que pensaba que mi mayor talento era hacer tostadas gourmet. Resulta que era orquestar la humillación pública con precisión quirúrgica. Encontrar al esposo de Tiffany no fue tan difícil como parece. Las redes sociales, bendito sea su pequeño corazón intrusivo, son un tesoro de información. Una inmersión rápida en los perfiles públicos de Tiffany reveló una plétora de selfies sonrientes con un hombre llamado David. David, por lo que se veía, parecía un tipo perfectamente agradable y desprevenido. Era contador según su perfil de LinkedIn, lo que significaba que probablemente apreciaba el orden, la lógica y el equilibrio meticuloso de los libros. Imaginé que estaría particularmente perturbado por el repentino desequilibrio en su libro mayor conyugal. La parte difícil era contactarlo. Como te deslizas casualmente en los mensajes directos de alguien con, oye, tu esposa se está reuniendo en secreto con mi esposo en un concierto. ¿Quieres colarte en su fiesta? Requería delicadeza. Requería un toque de estilo dramático. Requería un completo desprecio por las normas sociales. Todas cosas en las que yo era sorprendentemente experta, especialmente cuando me impulsaba un potente cóctel de indignación y diversión oscura. Encontré su correo electrónico de trabajo, profesional, directo, menos probable de ser ignorado que un mensaje aleatorio de Instagram. Redacté el correo electrónico con el cuidado de un chef maestro preparando un plato envenenado. Asunto, con respecto al concierto de los Flaming Dragons, urgente y confidencial. Estimado señor Miller, comencé, manteniéndolo formal. Mi nombre es Sarah Thompson. Le escribo bajo circunstancias inusuales con respecto a su esposa, Tiffany Dubois, y mi esposo, Mark Thompson. Recientemente descubrí que han hecho planes para asistir al concierto de los Flaming Dragons este sábado 26 de julio, en la arena, en la sección 103, fila F, asientos 11 y 12. Como puede imaginar, esta información ha sido una gran sorpresa para mí. Dado mi estado civil con Mark, creo que usted puede encontrar esta información igualmente esclarecedora. También he asegurado entradas en la misma fila a solo 2 asientos de distancia, asientos 9 y 10. Entiendo que esto puede ser impactante, pero creo que es importante que esté al tanto de esta situación. Estaría abierta a discutir esto más a fondo si desea obtener una comprensión más clara de las circunstancias. Mi número es. Lo releí. Profesional, factual, sin acusaciones, solo datos fríos y duros. Era una granada de mano digital, cebada y lista. Presioné enviar, luego contuve la respiración durante aproximadamente 3 minutos antes de que mi teléfono vibrara. Era un número desconocido. David, contesté. Señora Thompson. Su voz era tensa, forzada. Soy David Miller. Acabo de recibir su correo electrónico. Señor Miller, respondí, adoptando mi tono más tranquilizador pero ligeramente siniestro. Gracias por llamar. Me disculpo por el enfoque poco convencional, pero sentí que era necesario. Se aclaró la garganta. ¿Necesario? ¿Me está diciendo que mi esposa va a un concierto con su esposo? Su ex. Había una incredulidad creciente en su voz, un indicio de la tormenta que se gestaba bajo la superficie.
Eso es precisamente lo que le estoy diciendo, señor Miller. Y no cualquier concierto. Los Flaming Dragons, una banda con valor sentimental para mi esposo y para mí. Dejé que eso se asimilara. La implicación de un pasado compartido ahora siendo profanado. Yo. No entiendo, tartamudeó. Tiffany dijo que iba con su hermana. Una noche de chicas. Ah, la clásica noche de chicas, reflexioné divertida. Una coartada atemporal. Muy parecido a trabajar hasta tarde. Oh, se me murió el teléfono, muy original. Hice una pausa. Mire, señor Miller, no busco drama, solo claridad y tal vez un poco de compañía. Tengo 2 entradas justo al lado de las de ellos. Planeaba ir de todos modos. La pregunta es, ¿le importaría acompañarme? Para apoyo moral, por supuesto, y quizás para presenciar un acto verdaderamente espectacular de estupidez conyugal desarrollarse en tiempo real. El silencio al otro lado era ensordecedor. Prácticamente podía escuchar su cerebro zumbando, procesando la pura audacia de mi propuesta. Luego, un suspiro lento y deliberado. ¿Quiere que me cuele en su cita con usted? Colarse implica falta de invitación, lo corregí. Considérelo un despliegue estratégico, una intervención táctica. Simplemente estaríamos disfrutando de la música y del espectáculo, el que está en el escenario y el que se desarrolla en la fila F. Otra pausa. Luego una risa baja, un sonido seco y ligeramente desquiciado que resonó con mi propia marca de humor. ¿Sabe qué, señora Thompson? Tenemos un trato. ¿A qué hora debo encontrarme con usted? Mi plan era tan sutil que prácticamente susurraba sorpresa desde un megáfono. La anticipación era un fuego delicioso y de combustión lenta en mis entrañas. Pasé los siguientes días perfeccionando mi cara de solo estoy aquí por la música, que implicaba una ligera sonrisa y un tic casi imperceptible de la ceja. Mark, bendito sea su corazón despistado, continuó actuando como un hombre que había escondido con éxito un pequeño elefante en nuestra sala de estar. Me preguntaba sobre mi día, completamente inconsciente de que mi día implicaba orquestar su caída pública. Era verdaderamente un testimonio de su autoabsorción. La noche del concierto llegó, envuelta en el abrazo húmedo de una tarde de finales de verano. Me vestí meticulosamente, no con un vestido de venganza. Esos son para personas a las que todavía les importa verse bien para su ex. No, elegí un atuendo que gritaba cómodamente elegante, absolutamente despreocupada y posiblemente un poco divertida por el caos inminente. Una blusa oscura y fluida, jeans entallados y un par de botines sensatos pero elegantes. Mi cabello estaba casualmente revuelto, mi maquillaje mínimo pero nítido. Quería parecer que acababa de salir para una noche casual. No como si estuviera a punto de detonar una bomba conyugal. David llegó puntualmente al lugar de encuentro designado, una cafetería a unas pocas cuadras de la arena. Era más alto de lo que esperaba, con ojos amables que actualmente contenían una mezcla de aprensión y una chispa naciente de travesura. Parecía un hombre que generalmente pasaba sus noches estudiando hojas de cálculo, no embarcándose en operaciones encubiertas. Señora Thompson, saludó, extendiendo una mano. Su agarre era firme. Sara, por favor, respondí, estrechando su mano. Y usted debe ser David. Gracias por venir. Prometo que esto será memorable. Ofreció una sonrisa irónica. Espero que sea memorable en el sentido de, una buena historia para contarle a los nietos, no en el sentido de, terapia por el resto de mi vida. Oh, definitivamente lo primero, le aseguré, aunque no podía dar ninguna garantía. Considere esto un ejercicio de telerrealidad extrema. Usted es una estrella invitada. Yo soy la productora ejecutiva. Caminamos hacia la arena, el aire espeso con el murmullo de fanáticos emocionados y el zumbido distante de la prueba de sonido. La energía era palpable, un telón de fondo perfecto para el drama a punto de desarrollarse. Sentí una extraña sensación de calma, una confianza tranquila que bordeaba la euforia. Esto ya no se trataba de ira. Se trataba de reclamar mi narrativa. Se trataba de convertir su patético pequeño secreto en un espectáculo. Entonces, comenzó David, rompiendo el silencio. ¿Cuál es el plan de juego? ¿Simplemente entramos y nos sentamos? Precisamente,
dije, con un brillo travieso en mis ojos. El elemento sorpresa es clave. Queremos atraparlos completamente desprevenidos. Sin gran entrada, sin pronunciamientos dramáticos, solo una llegada tranquila y modesta, como una auditoría fiscal particularmente molesta pero inevitable. Él se rió entre dientes. ¿Lo ha pensado bien? Oh, David, suspiré dramáticamente. He pensado en cada detalle insoportable. Mi plan era tan discreto que prácticamente susurraba sorpresa desde un megáfono. Incluso he practicado mi cara de, oh, qué casualidad encontrarlos aquí. Es un trabajo en progreso, pero creo que he logrado la mezcla perfecta de inocencia fingida y malicia hirviente. Navegamos entre la multitud de personas, el aroma de palomitas de maíz y cerveza rancia llenando el aire. A medida que nos acercábamos a la sección 103, mi corazón dio un pequeño vuelco, no de nervios, sino de anticipación. Era como los momentos finales antes de que se levante el telón en una obra que has pasado semanas ensayando. Está bien, le susurré a David. Deberían estar justo ahí. ¿Fila F? Y ahí estaban. Mark luciendo engreído y satisfecho de sí mismo, inclinándose cerca de Tiffany, quien se reía con la cabeza echada hacia atrás. Se veían cómodos. Demasiado cómodos. Una ola de algo parecido a la náusea me invadió, seguida rápidamente por una oleada de determinación renovada. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de David también, y del principio del asunto. Listo, le murmuré a David. Él respiró hondo. Tan listo como jamás lo estaré. Nos movimos hacia la fila lenta y deliberadamente. Mark y Tiffany estaban absortos en su conversación, ajenos a las dos figuras que se acercaban desde un lado. Llegamos a nuestros asientos, a 2 espacios de distancia de ellos. Tomé mi asiento primero, luego David. Mantuve mi mirada fija en el escenario, fingiendo ajustar mi bolso, dándoles un momento para registrar nuestra presencia. Luego, lentamente, giré la cabeza. Mis ojos se posaron en Mark primero. Su espalda estaba hacia mí, pero podía sentir el cambio en el aire. Tiffany, sin embargo, estaba mirando en nuestra dirección en medio de una risa. Sus ojos, aún brillando de diversión, se abrieron de repente. Su sonrisa vaciló, luego se desvaneció. Su mandíbula se aflojó. Fue una vista hermosa, hermosa. Bueno, hola, dije. Mi voz, dulce como caramelo envenenado. Qué sorpresa encontrarlos aquí. La cabeza de Tiffany se giró hacia Mark, sus ojos gritando. Mark, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera, se giró, sus ojos se encontraron con los míos. El color desapareció de su rostro más rápido que una bañera llena de secretos. Su boca se abrió, luego se cerró. Parecía un pez dorado, boqueando por aire. Luego su mirada se desplazó hacia David. David, quien ahora ofrecía una sonrisa educada, aunque algo forzada. Tiffany, dijo David, su voz tranquila, casi inquietantemente. No sabía que eras fanática de los Flaming Dragons. Dijiste que ibas con tu hermana. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el grito colectivo de cada uno de mis órganos internos. Mark miró de mí a David, luego de vuelta a Tiffany, sus ojos se movían salvajemente, buscando una ruta de escape que no existía. Tiffany, mientras tanto, había pasado de pálida a un tono de verde generalmente reservado para invasiones alienígenas. Su rostro era una obra maestra de mortificación. David, Sara, logró decir Mark finalmente, su voz un susurro estrangulado. ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Oh, ya sabes, dije, reclinándome en mi asiento, una imagen de indiferencia casual. Simplemente disfrutando de la música y la compañía. David aquí es un gran fanático de los Dragons, ¿verdad, David? David asintió, su sonrisa ensanchándose, un indicio de genuina diversión ahora jugando en sus labios. Absolutamente, y siempre es agradable tener compañía en un concierto, especialmente cuando te reúnes inesperadamente con viejos amigos. Enfatizó inesperadamente con un movimiento sutil pero devastador de sus ojos hacia Tiffany. Tiffany parecía querer que la tierra se la tragara entera, preferiblemente con Mark todavía pegado a su brazo. Intentó susurrar algo a Mark, pero él estaba demasiado ocupado mirándome, luego a David, luego de vuelta a mí,
como si tratara de resolver un problema matemático particularmente difícil que involucraba a dos invitados no deseados y una traición muy pública. La banda comenzó su primera canción, un himno rugiente que generalmente ponía a la multitud de pie. Pero en nuestro pequeño rincón de la sección 103, lo único que rugía era la tensión. Mark y Tiffany permanecieron congelados, sus rostros un cuadro de conmoción y horror. Yo, por otro lado, me balanceaba suavemente con la música, una sonrisa beatífica en mi rostro. David, después de un momento de silencio incómodo, comenzó a golpear el pie, un pequeño gesto desafiante. Entonces, dije, volviéndome hacia Mark, mi voz lo suficientemente fuerte para ser escuchada sobre la música. Este debe ser ese entretenimiento para clientes del que estabas hablando. Cliente muy íntimo, ¿no dirías? Mark se estremeció. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Tiffany, mientras tanto, intentaba encogerse en su asiento, como si esperara convertirse en uno con la tapicería. Sabes, intervino David igualmente tranquilo. Tiffany me dijo que iba con su hermana. Curioso cómo funcionan estas cosas, ¿no? El mundo es un pañuelo. La ironía era tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo de mantequilla o una mirada muy afilada y bien dirigida. Mark finalmente encontró su voz, una súplica desesperada. Sarah, ¿podemos hablar de esto más tarde? Aquí no. Oh, cariño, ronroneé. ¿Dónde más? Este es el lugar donde elegiste hacer tu gran declaración. Parece justo que tengamos nuestra pequeña reunión familiar aquí mismo frente a Dios y a todos los que pagaron buen dinero por estas entradas. La banda se lanzó a su segunda canción, una balada poderosa sobre el desamor y la traición. La letra parecía burlarse de ellos, haciendo eco de su situación con una cruel precisión poética. Nunca pensé que unas pocas entradas de concierto estratégicamente colocadas pudieran causar tal colapso público. Y yo que pensaba que solo las estrellas de rock hacían eso. El concierto fue un borrón de luces intermitentes, música rugiente y el drama silencioso e insoportable que se desarrollaba en nuestra fila. Mark y Tiffany estaban atrapados. No podían irse sin llamar aún más la atención, y no podían quedarse sin soportar la presencia silenciosa y burlona de sus respectivos cónyuges. Cada intento que hacían de susurrar, de discutir, de siquiera mirarse el uno al otro, era recibido con mi sonrisa serena o el asentimiento educado pero sabio de David. En un momento, Mark intentó levantarse, presumiblemente para escapar al puesto de comida, o idealmente a otra dimensión, pero simplemente extendí mi pierna casualmente, bloqueando su camino. Oh, ¿te vas, querido? ¿Ya? Los Flaming Dragons apenas están calentando. Se hundió de nuevo en su asiento, derrotado. Tiffany, mientras tanto, parecía estar intentando activamente atravesar el suelo. El puro placer absoluto de verlo retorcerse era casi mejor que el concierto en sí. Casi. David, para su crédito, fue un CEO conspirador fantástico. Ocasionalmente se inclinaba y hacía un comentario perfectamente inocuo como, gran solo de guitarra, ¿no es así?, dirigido a Tiffany, quien solo asentía rígidamente, con los ojos muy abiertos por el pánico. O le preguntaba a Mark, entonces, Mark, ¿todavía te gustan los clásicos, eh? Pensé que habías pasado a sonidos más contemporáneos. El subtexto era tan fuerte que prácticamente necesitaba su propio micrófono. Durante el intermedio, la multitud a nuestro alrededor comenzó a dispersarse para buscar refrescos. Mark vio su oportunidad. Se inclinó, con voz baja y urgente. Sarah, por favor. Esto es una locura. Vámonos a casa. ¿Podemos hablar? ¿Hablar? Levanté una ceja. Cariño, hemos tenido 10 años para hablar. Y de alguna manera en ese tiempo, lograste olvidar quién se suponía que era tu acompañante para el concierto de los Flaming Dragons. Creo que estamos más allá de hablar. Ahora estamos en la fase de aprendizaje experimental. Tiffany, envalentonada por la fila ligeramente más vacía, finalmente habló, su voz un susurro tenso. David, esto es un malentendido. Mark y yo solo nos estábamos poniendo al día. David se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Poniéndose al día en un concierto de rock con asientos VIP. Sabes, Tiffany, mi cerebro de contador lucha con ese tipo de, a ponerse al día.
No cuadra muy bien en los libros. Su comportamiento tranquilo era mucho más aterrador que cualquier estallido. Era la decepción silenciosa de un hombre que trataba con hechos y cifras, ahora confrontado con una mentira flagrante e ilógica. Mark, sintiendo que la marea se volvía en su contra, trató de imponer su rango. David, este es un asunto privado entre mi esposa y yo. Oh, dejó de ser privado en el momento en que invitaste a la esposa de otro a un concierto, intervine, mi voz dulce. Y se convirtió en un espectáculo público en el momento en que compré entradas a 2 asientos de distancia. Considera esto una actuación en vivo de nuestros problemas matrimoniales. Solo estamos proporcionando un poco de entretenimiento extra para la multitud. Algunas personas en las filas detrás de nosotros, que claramente habían estado disfrutando del drama silencioso que se desarrollaba, se rieron disimuladamente. La cara de Mark se volvió de un tono carmesí más profundo. Tiffany parecía estar a punto de entrar en combustión espontánea. Fue glorioso. Verdaderamente, la segunda mitad del concierto fue aún más insoportable para ellos. Apenas hablaban, apenas se movían. Mark seguía mirando su reloj, claramente contando los minutos hasta que terminara su tormento público. Tiffany había recurrido a mirar fijamente al escenario, como si el cantante principal tuviera las respuestas a todos los arrepentimientos de su vida. David y yo, por otro lado, lo estábamos pasando en grande. Incluso compartimos una bolsa de palomitas de maíz demasiado caras, intercambiando miradas cómplices y sonrisas silenciosas y triunfantes. Cuando terminó el bis final y se encendieron las luces de la sala, el alivio en los rostros de Mark y Tiffany fue palpable. Prácticamente salieron disparados de sus asientos, empujándonos con disculpas murmuradas que sonaban más a súplicas desesperadas de escape. Bueno, dije, levantándome y estirándome. Ese fue todo un espectáculo, ¿no? David se rió entre dientes. Una risa genuina y cordial esta vez. De hecho, una actuación verdaderamente inolvidable. Me miró, con un nuevo respeto en sus ojos. Sabe, señora Thompson, siempre he sido fanático de la eficiencia, y eso de ahí fue notablemente eficiente. Sara, lo corregí, una sonrisa genuina finalmente rompiendo mi fachada cuidadosamente construida. Y gracias, David. Fuiste un excelente coprotagonista. Salimos de la arena, dejando a Mark y Tiffany a su incómodo ajuste de cuentas público. El aire afuera era más fresco. El cielo nocturno, un vasto lienzo indiferente. La multitud se dispersó, su charla emocionada desvaneciéndose en la distancia. Mi teléfono vibró. Era Mark. Lo ignoré. Luego otra vez y otra vez. Probablemente estaba teniendo un colapso de proporciones épicas. Y francamente, yo estaba demasiado ocupada disfrutando del aire fresco y el dulce sabor de la reivindicación. David me acompañó a mi auto. Entonces, dijo, con las manos en los bolsillos. ¿Qué pasa ahora? Ahora, respondí, abriendo la puerta de mi auto. Nos vamos a casa y ellos. Bueno, ellos tienen que averiguar cómo explicar este pequeño entretenimiento para clientes a sus respectivos cónyuges. Imagino que será toda una conversación. Asintió, con una expresión pensativa en su rostro. Supongo que lo será. Hizo una pausa, luego me miró. Gracias, Sara. En serio, yo. No tenía idea. De nada, David, dije, con una calidez genuina en mi voz. A veces la mejor manera de lidiar con una situación desordenada es hacerla aún más desordenada. Y luego retroceder y ver los fuegos artificiales. Intercambiamos números, no para una cita romántica, sino para un grupo de apoyo mutuo de los recientemente iluminados, una comprensión compartida de la ridiculez de todo ello. Mientras conducía a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en rayas de color. La ira, el dolor, la indignación, todavía estaban allí, pero ya no eran abrumadores. Estaban templados por una profunda sensación de satisfacción y una dosis saludable de humor negro. La casa estaba oscura cuando llegué. Mark probablemente todavía estaba fuera, tratando de localizar a Tiffany o ahogando sus penas en un vaso muy grande y muy público de algo fuerte. No me importaba. Entré en la tranquila sala de estar, me quité los zapatos y me hundí en el sofá. El silencio ya no era opresivo. Era liberador. Saqué mi teléfono.
Mark había dejado 5 mensajes de voz, cada uno más frenético que el anterior. Los borré todos sin escuchar. Luego abrí mis redes sociales. Una nueva solicitud de mensaje de David. Acabo de llegar a casa. Tiffany está sin palabras. Literalmente. Gracias de nuevo. El mejor concierto de todos. Sonreí. Los siguientes días fueron un torbellino de conversaciones en voz baja, silencios incómodos y el lento y doloroso desenlace de un matrimonio de una década. Mark intentó disculparse, explicar, rogar perdón, pero sus palabras eran huecas, resonando en el espacio cavernoso que una vez había sido nuestra confianza. Yo simplemente escuchaba, con mi expresión neutral, ofreciendo ocasionalmente un comentario sarcástico que lo hacía estremecerse. «Oh, ¿lo sientes? Pensé que solo estabas practicando tus habilidades de entretenimiento para clientes». El divorcio fue sorprendentemente rápido, principalmente porque Mark estaba demasiado mortificado para presentar mucha pelea. Los detalles son aburridos, llenos de jerga legal y la división de bienes. Lo que no fue aburrido fue la expresión de su rostro cuando se dio cuenta del verdadero costo de su inofensiva pequeña cita de concierto. Socialmente, era un paria. Sus amigos, muchos de los cuales eran mutuos, encontraron su comportamiento menos que admirable. Sus colegas, que habían escuchado rumores del incidente del concierto, lo trataban con una mezcla de lástima y diversión apenas velada. Nunca imaginé que una firma en un pedazo de papel haría palidecer a tantos hombres adultos, y a nadie le interesaba siquiera el arte. Resulta que la humillación pública es un disuasivo sorprendentemente efectivo. La situación de Tiffany y David fue igualmente desordenada. Escuché a través de rumores que su matrimonio estaba con soporte vital, dando sus últimos suspiros. El buen karma, resulta, tiene excelentes arreglos de asientos. Mi nueva normalidad era sorprendentemente normal y pacífica. No era una víctima. Era una sobreviviente con un sentido del humor perverso. Aprendí que ser invisible puede ser un superpoder, especialmente cuando estás planeando una gran revelación. Empecé a ir a conciertos de nuevo, pero esta vez con amigos que realmente querían estar allí. Y aprendí a confiar en mi instinto, incluso cuando me decía algo absolutamente ridículo. Al final, aprendí que algunos conciertos tratan menos sobre la música y más sobre el bis inesperado del karma. Mi vida no fue una tragedia. Fue una comedia negra. Y finalmente fui yo quien escribió los remates. Resulta que el mejor asiento de la casa era aquel donde pude ver caer sus caras. Y eso, amigos míos, fue una sinfonía.